Va. Muy buenas tardes a todas y todos los compañeros de los medios de comunicación, a los integrantes del grupo plural que me acompañan esta tarde. La celebración del Día del Niño en México data de 1924, año de la Declaración de Ginebra, el primer texto internacional que reconoce derechos específicos para las niñas y los niños. En 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 es firmada la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado vinculante que reúne los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. La agenda de derechos de la niñez ha avanzado mucho en los últimos años, pero hoy tenemos nuevos retos por atender, sobre todo a la luz de los diversos efectos de la pandemia en este sector de la población. Datos del Censo de Población y Vivienda del 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, INEGI, indican que en México viven 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan 49.3% mujeres y 50.7% hombres. Esto representaba el 30.4% de la población nacional. De acuerdo con información publicada por la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, la situación de los derechos de la infancia y adolescencia en México proviene de diversas fuentes oficiales. Existen retrocesos en diversos indicadores de niñez y adolescencia, destacando que las mayores regresiones están en materia de violencia, salud y educación. Entre el 2018 y 2020, la carencia por acceso a servicios de salud en la población de 0 a 17 años aumentó 13.2 puntos porcentuales, es decir, pasó de 14.3% a 27.5% a nivel nacional. De acuerdo a cifras del informe COVID-19, niñas, niños y adolescentes de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, cifras acumuladas al 27 de marzo del 2022, los contagios de niñas, niños y adolescentes con resultado positivo confirmado a nivel nacional es de 96.794 niñas, niños y adolescentes contagiados por COVID. El total de las defunciones a partir del resultado positivo confirmado es de 946 defunciones. Las entidades con más fallecimientos: Estado de México con 121, Puebla con 69, Nuevo León con 63. REDIM destacó que entre el 2018 y 2020, el rezago educativo en la población de 3 a 17 años aumentó 0.8 puntos porcentuales, es decir, de 11.5% subió a 12.3% a nivel nacional. Respecto a inasistencia escolar, en México 5.3 millones de personas de 3 a 17 años no asistían a la escuela en el 2020. El mismo año, el porcentaje de la población en este rango de edad que no asistía a la escuela en el país era de 16.4%. 1.449 personas de 0 a 17 años perdieron la vida por agresiones en el país durante el 2020. Esto corresponde a 3.7% por cada 100,000 niños, niños y adolescentes en dicho rango. ¿Y qué decir de los feminicidios contra las mujeres de 0 a 17 años, mismos que han aumentado en el país? Mientras en el 2015 se registraron 50 incidentes de este delito contra niñas y adolescentes a nivel nacional, los feminicidios de niñas y adolescentes en México ascendieron a 107 feminicidios en el 2021, un incremento del 114% de feminicidios de niñas y adolescentes. Es un dato terrible. Y bueno, con estas estadísticas les comparto que en el marco del Día de las Niñas y los Niños, la que suscribe y nuestro grupo plural y otros legisladores que se van a sumar, y además de servidores públicos, de la sociedad civil y de los propios sujetos de derecho, vamos a tener adolescentes aquí en el Senado, vamos a realizar diversas actividades durante todo el mes de abril con el objeto de colocar en la agenda pública la importancia que tiene conocer, respetar y garantizar los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Como primer punto, les comparto que el 26 de abril estaremos llevando un mecanismo de participación con niñez y adolescencia denominado Pido la palabra por mis derechos. En este van a participar diversos adolescentes
de la Ciudad de México con el propósito de realizar una consulta para obtener la opinión sobre los derechos de niñas, niñas y adolescentes y analizar propuestas y medidas legislativas a implementar. Esta actividad se va a hacer de la mano del Grupo Plural con la Secretaría Ejecutiva Nacional del CIPINA y, bueno, con la Comisión de la Niñez, que el día de hoy estaremos haciéndoles la invitación. Segunda actividad, va a haber un conversatorio para hacer un balance de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Esto se va a llevar a cabo el 27 de abril y en este sentido compartirles que vamos a tener a varios legisladores y legisladoras, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, haciendo un análisis del trabajo. Compartirles que hace unos minutos me entregaron del Instituto Belisario Domínguez un análisis de todas las iniciativas que han presentado con respecto a niñez y adolescencia, y es muy triste el panorama porque varias ya se retiraron, muchas no se aprobaron, otras se declararon pues de incompetencia, y por tal motivo, bueno, pues el tema es preocupante también en el tema legislativo. Y finalmente decirles que dentro de las actividades de este mes de abril, justamente una vez que revisemos todo este análisis que hoy nos fue entregado por el Instituto Belisario Domínguez, habremos de presentar 2 iniciativas de ley para lograr empujar el tema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, tan afectado como ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Por mi parte sería todo, no sé si alguno de mis compañeros quiera añadir algún tema o exista alguna pregunta al respecto. Sí, senadora, les pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias. Buenas tardes, legisladoras, buenas tardes, senadora. Mi pregunta va en el sentido de si no es hora ya de mandar traer a López-Gatell, que no, nada más sigue ignorando la necesidad de la vacunación para los menores de edad. Usted acaba de dar una cifra muy triste, más de 900 muertos por una indolencia de parte del gobierno. No es hora de que este señor venga y en este mes del niño dé cuentas claras, no solamente sobre eso, sino también los medicamentos para los niños con cáncer y una serie de situaciones que los niños de escasos recursos sobre todo están padeciendo con esta situación. Vacunar a las niñas, niños y adolescentes con la vacuna del COVID no es necesario, es urgente, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, donde estamos en un claro rezago educativo y además con la afectación de la salud de los niños. Ya vimos que no son inmunes, que también se contagian y que también pierden la vida. Es importante señalar que incluso ya por ahí hay una iniciativa que se va a impulsar en el Senado de la República para exhortar a que se vacune a las niñas, niños y adolescentes en México. Habría que trabajar mejor una reforma porque como que las exhortativas no les hacen mucho caso. Sí, porque ya fue autorizado por el COFEPRIS, hace 2 semanas fue autorizado, y sin embargo el gobierno no ha difundido, ni siquiera está otorgando la vacuna a los menores. Sí, definitivamente es un derecho humano que se les está violentando al no aplicarles la vacuna del COVID. Recordar que también el Esquema Nacional de Vacunación tuvo afectaciones durante la pandemia por el retraso de las dosis y porque muchos padres y madres tenían miedo de sacar a sus hijos a llevarlos a los centros de salud. Eso también estará repercutiendo en afectaciones en la salud con el resurgimiento de enfermedades que ya estaban erradicadas. En el caso de Aguascalientes, que es donde yo provengo, se hizo un trabajo exhaustivo, se hizo un trabajo en equipo y se logró abatir ese rezago que a todos los estados del país afectó por de la vacunación a nivel nacional. Roberto Vizcaíno de Diario Imagen y también El Independiente. Gracias. Yo quisiera saber si podemos hablar de otro tema. Sé que este es muy importante, pero pues hay personajes entre ustedes que son importantes. Desde mi punto de vista son importantes. Con muchísimo gusto, nada más no se olviden de las niñas y los niños. Claro. Ustedes, los medios, son nuestros principales aliados, se los encargo mucho. Gracias. Claro. Yo les quiero preguntar, el momento que estamos viviendo es un momento muy complejo y muy difícil. El tema de la reforma eléctrica y tal como se está presentando hoy, apunta a que no va a pasar y vamos a volver otra vez a dar tumbos en relación a la cuestión energética. Tenemos a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos muy presente con más de una decena de visitas de personajes de enviados por el gobierno norteamericano
empresarios, en fin, todo lo demás. Yo le quiero preguntar al señor Madero, ¿a usted le tocó negociar la reforma anterior energética dentro del Pacto por México? ¿Qué siente al ver todo esto y cuál es la alternativa? Creo que el tema de la reforma eléctrica es un tema crucial que no está bien planteado por parte del gobierno. El gobierno tiene necesidad de modernizar las plantas generadoras de la CFE porque son viejas y contaminantes. Y la reforma aprobada en 2013 lo que establece es que el orden del despacho entrará en función de las que tengan menores costos variables. Y es así como cada mes se están incorporando mayor capacidad de plantas que tienen costos variables más baratos y contaminan menos, pero son privadas y afectan la capacidad instalada que tiene la CFE, de tal manera que ahorita la CFE solo aporta el 38% de todo lo que consumimos los mexicanos proviene de las plantas de la CFE y el 62% proviene de privados. Esto está en función, repito, de la disposición de los costos variables más bajos hacia los más altos. Eso es en beneficio de todos para tener energía menos costosa, pero también coincide que esta es menos contaminante, porque la energía eólica y la energía fotovoltaica son con menores costos variables, porque generar electricidad, una vez que pones el panel solar o el generador eólico, ya el costo variable es muy bajo. Entonces, por eso la CFE lo que debe es avanzar hacia estas tecnologías para producir su propia energía barata, ecológica, con menores costos variables. ¿Qué le impide a la CFE instalar más y más agresivamente granjas de paneles solares y granjas eólicas? Pero al presidente no le gusta esta energía, tristemente, se pone a criticarlas ahí en la rumorosa, diciendo que afean el paisaje cuando es la megatendencia en el mundo, generar electricidad más barata y más limpia. Entonces, creo que el planteamiento que hace el gobierno, y más cuando dice ni moverle ni una coma, es suicida para el propio gobierno, porque no se va a aprobar en sus términos, porque va en contra la retroactividad de todo lo que ya se ha instalado e invertido en México, y sería un suicidio para los litigios internacionales, que acabaríamos perdiendo muchísimos miles de millones de dólares, a lo mejor no esta administración, pero la que sigue una vez que se ganen esos litigios, porque nadie puede perder un litigio de que invertiste con unas reglas del juego y te las cambian a la mitad del Senador, senadores, ¿era desechable esta reforma energética del 13 como el aeropuerto de Texcoco? Este gobierno no sabe mejorar, sabe desechar, ese es el tema. El aeropuerto de Texcoco decía que había corrupción y yo todavía no conozco a ningún señalado, ningún expediente, ninguna persona inculpado o preso por esos cuestionamientos. Ese es el mismo argumento de la corrupción para quitar los programas de apoyo a emprendedores, las estancias infantiles, pero este gobierno lo que hace es entrar con el hacha y el machete, echarlo para abajo y presentar soluciones subóptimas. Y eso es lo que está llevando al gobierno del presidente Andrés Manuel a un barranco. No está pudiendo dar respuesta con sus promesas de campaña, y por eso creo que es muy importante cambiar los tonos de la discusión para no politizarlos y hablar de temas con los datos objetivos y sin ideologizar y politizar los temas. Es cuanto. Muchas gracias. Sabe, el dilema ahorita ya no está en el Congreso. El dilema está en la Corte.
Si por la puerta de atrás la Corte declara que la ley es constitucional, la Corte va a llevar a México a un Fobaproa internacional. Y no lo va a pagar este gobierno, pero sí lo vamos a pagar nosotras y nosotros, como pagamos el aeropuerto, y como pagamos el nuevo aeropuerto, y como pagamos a los que les debemos. Estamos pagando 3 veces, como el avión. Pagamos el mantenimiento, pagamos la rifa y todavía lo seguimos en la deuda, que ni se vendió ni se rifó, y lo seguimos pagando. Si la Corte decide establecer la constitucionalidad de la ley, ya la reforma constitucional es inocua. Hoy el problema que existe es que López Obrador dé la vuelta y presione a la Corte para declarar la constitucionalidad de una ley que a todas luces no lo es. Y si eso se convierte en un modelo, si la Corte, a través de que la mayoría aprueba leyes ilegales e inconstitucionales, va a legitimar eso, estamos al borde de una ruptura constitucional. Toca el turno de Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, hablando de este tema, yo creo que habría que recomendarle a Loretta Ortiz que se informara, porque ya hay legisladores o voces en Estados Unidos que están hablando de 10,000 millones de dólares para hacer frente a las demandas, pero eso es muy conservador. Se está hablando de 120,000 millones de dólares para hacer frente a estas demandas y más 100,000 millones para reponer lo que van a dejar la participación que va a dejar los privados. Entonces, pues, como dice usted, eso lo tendremos que pagar todos. Entonces la pregunta es, pues, ¿quiénes son los verdaderos traidores a la patria? Es que hoy se habló de traición a la patria, ¿no? Pues eso le pregunto. Pues, yendo por este camino, pues, ¿quién realmente está traicionando a la patria? Hemos insistido en que si hay voluntad de cambiar y se incluyen nuestras palabras en la reforma, entonces podrán tener nuestros votos. Si el saque es que no le mueven ni una coma, no los van a tener. Traicionar a la patria es no solo endeudarla, sino negar su futuro. Y claramente en esos términos, la propuesta del presidente sí es una traición a la patria. Y hay que tener mucho cuidado con lo que haga la Corte, porque ahí se puede jugar una parte importante de la viabilidad. Así es. Un último comentario, miren. Esta es una historia que lleva muchos capítulos. El primer capítulo fue cuando Rocío Nale, secretaria de Energía, emitió un decreto con estas mismas disposiciones. El decreto fue sujeto de amparos y quedó suspendido. Y entonces dijo, bueno, pues lo voy a hacer vía una ley. Entonces se hizo la ley de la industria eléctrica que la aprobó Morena en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se aprueba esa ley, se publica la ley y al día siguiente se meten varios amparos, una controversia y 2 acciones de inconstitucionalidad. Los jueces especializados dicen se suspende la aplicación de la ley porque tiene visos de inconstitucionalidad. Entonces el presidente dice, sí, no se pudo por la vía del decreto administrativo, no se pudo por la iniciativa de ley que aprobaron en el Congreso, porque está suspendida, pues voy a reformar la Constitución. ¿Qué pasa? Que propone una iniciativa que está descabellada. Si lo hiciera con sensatez se pudiera hablar, pero la retroactividad, la contaminación, la afectación al medio ambiente, la falta de lógica del planteamiento y el no moverle ni una coma hizo que ya un número de diputadas y diputados de oposición del PAN, PRI, PRD digan no va a pasar. Entonces no va a pasar en diputados si no le mueven ni una coma. Entonces lo que están haciendo es tratar con la Corte de rescatar por la puerta de atrás la constitucionalidad de una ley inconstitucional, que es la ley de la industria eléctrica, que ya declararon los jueces especializados que no procedía. Esto, si llegan a pandear la Corte, si la llegan a doblegar, hoy se suspendió, pero es preocupante la suspensión porque quiere decir que va a haber más tiempo, ya lo han hecho antes, para ejercer presión y conseguir los 5 votos que le faltan a la ministra Ortiz, que no se excusó indebidamente cuando ella votó en contra de esta reforma en 2013 cuando era diputada del PT. Ella debió haberse excusado y no se excusó porque necesitan ese voto, pero
van a torcer, van a presionar, y aquí vamos a ver qué tipo de corte tenemos. Si una corte que se deja presionar por el Poder Ejecutivo, o si mantiene la integralidad para defender el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente y la constitucionalidad de los amparos que se han presentado y la suspensión que se han otorgado. ¿Cómo calificaría la postura de Loretta Ortiz, senador, ya que está tomando ese tema? Porque hay quienes dicen que es inmoral, ¿no? Porque no se excusó. Pero bueno, en relación a otro tema, si ustedes me lo permiten, ¿cabría la posibilidad de impulsar una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de desaparecer la escuela de tiempo completo? Porque sabemos que los derechos de los niños no son regresivos, y entonces está atentando contra los derechos de los niños. Entonces, ¿habría la posibilidad de impulsar esta acción de inconstitucionalidad? Algunos legisladores ya nos han dicho que podrían trabajar en esto. A otros lo desconocen, pero creo que sí valdría la pena insistir en esta postura, ¿no? Yo le pediría a mis compañeros que tienen más experiencia que yo en esto de legislar, que me apoyen, pero sí les compartiría que acabamos de sesionar en la Comisión de Primera Infancia y de la Niñez y la Adolescencia, y va a venir a comparecer la titular. Y el acuerdo que tuvimos todos los integrantes de todas las fuerzas en ese momento es que no vamos a escuchar solo una comparecencia, sino vamos a escuchar cómo hacerle para mejorar ese sistema, e incluso se propuso por parte de su servidora realizar un mecanismo de participación en una escuela de tiempo completo para escuchar a las niñas, niños y adolescentes, porque hasta ahorita todos los adultos hemos opinado al respecto, pero no se ha ejercido el derecho de participación de los niños, que son los beneficiarios directos de este programa. Yo sí les pediría que esperemos a esta comparecencia, que ya fue aprobada en el seno de la comisión, pero entiendo también que varios compañeros de diversos partidos políticos se están sumando a hacer un reclamo, porque las escuelas de tiempo completo no solamente ayudan a las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema, sino también a las mamás trabajadoras, a las jefas de familia, que son millones en nuestro país. Muchas gracias. Oiga, muy breve, de la escuela de tiempo completo, quiero llamar la atención de dos asuntos que no se han comentado. Unos, para ampliar la jornada del maestro, se partieron 2 plazas. ¿Qué quiere decir esto? Que si se acabó la escuela de tiempo completo, deben regresar a que 2 maestros trabajen las 2 plazas que antes trabajaba uno. O la siguen pagando sin que el maestro amplíe su jornada, porque el sindicato está callado, y yo exhorto al sindicato a que hable si le están quitando su jornada laboral ampliada y por lo tanto su salario de más. Ese es un primer tema que el sindicato debe hablar, que el sindicato está legitimado para impugnar eso, que el sindicato está necesariamente involucrado. Y segundo, los recursos de la escuela de tiempo completo se pasaron a la escuela es nuestra, parte del presupuesto, directamente a los directores o a los padres de familia. Los están haciendo responsables de un gasto que después va a ser fiscalizable, y están haciendo responsables a los maestros de un gasto que no deberían gastar los padres de familia ni los directores de una escuela, sino los debería gastar la burocracia de la Secretaría de Educación encargada de ese gasto. Entonces están convirtiendo a los maestros en potenciales gastadores y que se van a fiscalizar en los siguientes cuentas públicas. Los están metiendo en un riesgo a directores y a maestros y a padres de familia a la hora de ejecutar ese gasto. Y segundo, el sindicato, 2 plazas en una de dos, o no están regresando la plaza al sindicato, o están gastando y los niños no van a la escuela. Los estamos subsidiando gratis, que creo que es lo que está pasando, como bien dijo ya Madero y como bien dijo Emilio Álvarez, estamos gastando a lo, iba a decir otra palabra, pero digo a lo tonto. Se debería de replantear, Germán, desde tu punto de vista, toda esta desaparición de la escuela a tiempo completo. Perdóname. Sí, se debería de replantear la desaparición, es decir, pensar en volverla a reinstalar. Y yo por eso comentaba si habría la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad. Los niños más aplicados de este país
eran la mitad de escuelas privadas y la mitad salían de las escuelas de tiempo completo. Era un verdadero ascensor social, era un verdadero motor para elevar a la educación pública, que no es privilegio, contra la educación privada, que sí es un privilegio. Era un verdadero igualador social la escuela de tiempo completo. Yo sospecho que Esteban Moctezuma se fue y por cobardía no quiso decir que se fue por eso, de la Secretaría de Educación, como el que se fue del IMSS, que sí dijo por qué se fue. En cambio, aquel se fue a la Secretaría de Educación, a la embajada, y no lo dijo por eso, porque le hacían falta 5,000 o 6,000 millones. Era poco dinero. Pero sospecho que Esteban Moctezuma se fue por eso y no quiso decir que se fue por eso. Y si no, pregúntenle al gobernador de Sinaloa, que era el presidente de la Comisión de Educación. Él sí sabe. Hay que restablecer la escuela de tiempo completo, que era un igualador para los niños pobres de este país, a los que se supone que la izquierda abraza. Pero no, el privilegio será siendo para los que tengan acceso a la educación privada. ¡Bravo! ¡Qué buen logro de gobierno! ¡A votar en la revocación! Finalmente les pregunta Araceli Rivera del financiero Bloomberg. Gracias. Quiero preguntarles, a lo largo de esta jornada, senadores de otros partidos han cuestionado y han descalificado la actitud del secretario de Gobernación, el proceder. Han anunciado, el PAN anunció que va a presentar denuncias. ¿Ustedes, cuál es su punto de vista? ¿Se unirían a presentar denuncias? El actuar tanto del secretario de Gobernación como el de la Guardia Nacional. Gracias. En ese sentido, señalamos que el secretario de Gobernación debe ser el responsable de la gobernabilidad en el país. No debe ser un militante más de Morena promoviendo la revocación de mandato. Este ejercicio ciudadano, del cual muchos de nosotros votamos a favor, es para invitar a los ciudadanos a que tomen el poder de decisión el domingo 10 de abril, si desean que el presidente se le revoque el mandato o se le ratifique, como quedó la pregunta. Sin embargo, el señalamiento que le hacemos al secretario de Gobernación es fuerte, primero, para que evite participar en mítines políticos o decida dejar la secretaría y dedicarse a ser un aplaudidor de Andrés Manuel. Tengo otra pregunta. La pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Buenas tardes. Aunando a la pregunta de mi compañera Araceli, a mí me gustaría saber, ¿para ustedes sigue siendo un interlocutor válido? Hay fracciones que han solicitado que incluso se separe del cargo, en tanto el instituto pues resuelve la queja en contra del secretario de Gobernación por uso de recursos públicos. ¿Para ustedes sigue siendo un interlocutor válido? ¿Qué es lo que ustedes esperan o qué es lo que en su opinión debería ocurrir después de lo ocurrido el fin de semana, ¿no? Y también preguntarles, en todo caso, sigue la confrontación ya unos días de la revocación de mandato entre el INE, Morena y sus interlocutores. Me gustaría conocer su opinión respecto a esta descalificación continua y si para ustedes, en todo caso, si la gente no sale a participar en la revocación de mandato, ¿habrá significado que el INE hizo malas cosas? ¿Cuál es su lectura respecto a esto que se va perfilando que pudiera ocurrir como una escasa participación? Y si ustedes van a ir el domingo a participar en la revocación de mandato. Gracias. El fin de semana pasaron una serie de sucesos muy graves, muy graves. El secretario de Gobernación no solo cometió un error, el comandante de la Guardia Nacional no solo cometió un error, cometieron un delito, una serie de delitos. Uso indebido de recursos públicos, uso indebido de funciones, violación a la ley electoral y violación a la ley de la revocación del mandato. En este Senado se aprobó que fueron delitos graves los delitos electorales. Lo que hizo el secretario de Gobernación fue un delito electoral aprobado acá, Le aplica esa modificación. Nosotros no invalidamos al secretario, él se invalidó. Él dinamitó los puentes con su conducta parlamentaria, política partidaria. Como el secretario de Gobernación, en un avión de la Guardia Nacional, se va a un mitin, pero además se fue a Coahuila, porque el gobernador se opuso a la revocatoria y el presidente le fue a mandar un mensaje con su segundo.
y le mandó a la Guardia Nacional. Fue un mensaje del presidente de la República en franca violación a la ley, y también porque el Tribunal Electoral le dijo que no era válido su decretazo. Ah, no, entonces viola la ley en un franco desafío al Tribunal Electoral y a la autoridad electoral. El secretario vino acá a ofrecer diálogo y lo que hizo el fin de semana fue reventar y dinamitar los puentes. Bien haría la salud de la República que se hiciera a un lado y se dedique a ser candidato. Pareciera que es lo que les interesa. Pero ya dijo ¿no? el presidente que no es ni Pues, precandidato. el tema va a seguir, ¿no? Pero francamente dinamitó los puentes. El fin de semana yo no voy a ir a votar. Y clarísimamente me voy a dedicar a grabar, a ver si no hay acarreos, operaciones tamales. Lo que yo veo de fin de semana es un acto desesperado del presidente para mandar, acomodé a su equipo de gobierno a intentar convencer. Es más, parece que aquí no va a haber sesión el jueves porque se quieren ir a promover la revocatoria. Parece ser. Vamos a ver. Teníamos programada sesión el jueves, parece ser que se la va a cancelar porque se quieren ir a sus estados a promover la revocatoria. Y llenar los estadios no es tema del árbitro, ¿eh? La garantía del proceso está dada por el INE. Lo que ha pasado es un proceso sistemático de quebrantar. Hay 3 reglas básicas que están quebrantadas. Respeto a las reglas, respeto al árbitro, respeto a los resultados. En este proceso sistemáticamente hemos visto un quebranto de reglas. Sin presupuesto, con ataques, con descalificaciones, con violación a la ley que aquí se aprobó. No hay el menor respeto al árbitro, lo cual es gravísimo, porque eso atenta contra la gobernabilidad. Y vamos a ver si respetan los resultados o le echan la culpa al INE de su fracaso. Yo pienso que la distancia que exista de los 30 millones de votos que obtuvo López Obrador con lo que pase es el tamaño de su derrota. Y tenga absoluta claridad que el domingo en la noche vamos a estar diciendo eso. El fracaso no es del INE, es de López Obrador. Muchísimas gracias, senadoras, senadores. Muy buenas tardes.